con el vestido blanco ya puesto, las flores en las manos y el altar esperándola. El padre del novio le dijo: «No te cases con mi hijo, cásate conmigo y todo lo que ves será tuyo». Ella tenía 20 segundos para decidir, y lo que eligió cambió 3 vidas para siempre. Era una época en la que las tierras se heredaban como promesas sagradas. Los campos no eran solo tierra y pasto, eran la memoria de los abuelos, el sudor de los padres y el futuro de los hijos. Perder las tierras no era solo perder propiedad, era perder la identidad. En aquella región donde el sol quemaba el horizonte cada tarde, las familias vivían de la cosecha y del ganado. Las haciendas se extendían por kilómetros, y los que las poseían tenían poder sobre la vida de muchos. Los hacendados decidían quién trabajaba y quién no, quién comía y quién pasaba hambre, quién tenía futuro y quién solo tenía pasado. Pero también era una época donde las mujeres guardaban secretos profundos, donde las promesas hechas en lechos de muerte se cumplían sin importar el costo, donde una muchacha podía sonreír en el día y llorar en la noche, cargando el peso de una misión que nadie más conocía. Y era en esa región, bajo ese sol implacable, donde una boda estaba a punto de comenzar, una boda que todos esperaban con alegría, una boda que parecía el final feliz de una historia de amor. Pero la verdad era mucho más oscura. Porque esa novia no caminaba hacia el altar solo por amor. Caminaba hacia una promesa que había hecho años atrás, una promesa que estaba a punto de cumplir, sin importar a quién tuviera que lastimar. Si tú también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete aquí al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestra gente. 5 años antes del día de la boda, Lucía tenía 17 años y estaba arrodillada junto a la cama de su abuela Inés. La anciana tenía 82 años y su cuerpo ya no resistía más. Las manos, que alguna vez habían cosido vestidos hermosos y amasado pan para toda la familia, ahora temblaban débiles sobre las sábanas. La pequeña casa de adobe donde vivían estaba casi vacía. No había muebles finos, no había alfombras, solo lo esencial: una mesa, 2 sillas, una cama vieja, y las paredes desnudas que guardaban silenciosamente la historia de una familia que alguna vez tuvo mucho más. Lucía sostenía la mano de su abuela con ambas manos, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente de ese cuerpo cansado. «Abuela, no hables. Descansa», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. Pero la abuela Inés abrió los ojos con una fuerza inesperada. Agarró la mano de Lucía con más firmeza. «Escúchame, niña. Escúchame bien». Lucía asintió, tragándose el llanto. «Nuestra tierra, la hacienda Santa Rosa, era de tu abuelo, era nuestra. Tu padre creció ahí, tú debiste crecer ahí». «Lo sé, abuela. Don Sebastián Alvarado nos la robó, usó documentos falsos, sobornó jueces, y cuando tu abuelo murió del corazón por la angustia, ese hombre se quedó con todo». La voz de la abuela temblaba de rabia y tristeza mezcladas. «Nos dejó en la calle, mijita, a mí, a tu padre, a tu madre, sin nada. Y tu padre, tu pobre padre, trabajó hasta morir intentando darnos de comer». Lucía cerró los ojos. Recordaba vagamente a su padre, un hombre delgado, cansado, con manos ásperas y mirada triste. Había muerto cuando ella tenía 10 años. De agotamiento, dijeron. Pero Lucía sabía que había sido de tristeza. «Prométeme algo, Lucía», dijo la abuela con voz urgente. «Lo que sea, abuela. Prométeme que vas a recuperar esas tierras. No importa cómo, no importa cuánto tardes, pero prométeme que la hacienda Santa Rosa volverá a llevar el apellido Mendoza».
Lucía sintió el peso de esas palabras caer sobre sus hombros como una carga pesada. «Abuela, yo no sé cómo». «Prométemelo», insistió la anciana, apretando la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Júramelo». Lucía respiró profundamente, y aunque no sabía cómo iba a cumplirlo, aunque no tenía la menor idea de por dónde empezar, asintió. «Te lo prometo, abuela, te lo juro». La abuela Inés sonrió. Una sonrisa débil, pero llena de paz. «Buena niña, sabía que podía contar contigo». Cerró los ojos lentamente. Su respiración se volvió más suave, más lenta, y antes de que el sol se ocultara, la abuela Inés se fue. Lucía se quedó sola en esa casa vacía, sosteniendo la mano fría de su abuela, sintiendo el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir. Pero lo había jurado, y los Mendoza siempre cumplían sus promesas. Los años pasaron. Lucía trabajó cosiendo ropa para las familias del pueblo, ahorraba cada centavo. Estudiaba por las noches, leyendo libros viejos que conseguía prestados. Aprendió a hablar con elegancia, a comportarse con gracia, a parecer más de lo que era, y mientras trabajaba, investigaba, preguntaba, escuchaba. Descubrió que don Sebastián Alvarado era el hacendado más poderoso de la región, dueño de la hacienda Santa Rosa, que ahora llamaba Hacienda San Miguel. Un hombre de 60 años, viudo, con un solo hijo, Rafael Alvarado, 28 años, apuesto, educado en la capital, heredero de todo, y Lucía supo de inmediato cuál era su camino. Si quería recuperar las tierras, necesitaba entrar en esa casa, necesitaba acceso a los documentos, necesitaba estar cerca del poder, y la forma más directa era a través del hijo. Así que Lucía esperó, planeó, y cuando finalmente llegó el momento perfecto, se aseguró de estar en el lugar correcto. Fue en la fiesta del pueblo, una celebración grande donde todas las familias se reunían. Lucía llevaba un vestido sencillo pero hermoso, que ella misma había cosido. Se peinó con cuidado, y cuando Rafael Alvarado entró al salón con sus amigos, ella se aseguró de cruzarse en su camino. No fue difícil. Rafael la vio, y no pudo apartar la mirada. Se acercó a hablar con ella. Le preguntó su nombre. Lucía sonrió con timidez y respondió: «Lucía. Lucía Herrera». Usó el apellido de su madre. No podía arriesgarse a que él reconociera el apellido Mendoza. Rafael le pidió bailar. Ella aceptó. Y mientras bailaban bajo las luces tenues del salón, Lucía sintió algo inesperado. Él era amable, genuino. La miraba con respeto, no con el desprecio que los hombres ricos solían tener hacia las mujeres pobres. Y en ese momento, Lucía sintió una punzada de culpa, porque lo que estaba haciendo estaba mal, lo sabía, pero también sabía que tenía una promesa que cumplir, y las promesas no se rompen. Si esta historia ya te tocó, deja un like en el video para ayudar a que llegue a más personas que también necesitan escuchar esto. Rafael y Lucía comenzaron a verse con frecuencia. Él la visitaba en el pueblo los fines de semana. La llevaba a caminar por los senderos cerca del río, le traía flores silvestres y hablaban durante horas. Lucía había planeado fingir, había planeado actuar, pero mientras más tiempo pasaba con Rafael, más difícil se volvía mantener la actuación. Porque Rafael no era como su padre, era amable, soñador. Hablaba de construir escuelas en la región, de pagar salarios justos a los peones, de cambiar la forma en que las haciendas funcionaban. «Mi padre no entiende», decía Rafael con frustración. «Cree que el poder se mantiene con el miedo, pero yo creo que se mantiene con el respeto». Lucía lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se partía lentamente, porque estaba enamorándose de él, de verdad,
Y eso no estaba en el plan. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Rafael se detuvo y la tomó de las manos. Lucía, sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero siento que te conozco desde siempre. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. Rafael, no, déjame terminar, quiero casarme contigo, quiero que seas mi esposa, quiero construir una vida juntos. Lucía sintió las lágrimas quemando en sus ojos. ¿Por qué yo? Hay tantas mujeres mejores. Rafael sonrió. No hay nadie mejor que tú. Eres inteligente, fuerte, hermosa. Y cuando estoy contigo, siento que todo tiene sentido. Lucía sabía que tenía que decir que sí. Era la única forma de acercarse a los documentos. Era la única forma de cumplir su promesa. Pero también sabía que cuando dijera que sí, estaría cruzando una línea que no podría deshacer. Respiró profundamente. Sí, Rafael, sí quiero casarme contigo. Él la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Y Lucía cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir que esto era real. Que esto no era una mentira, pero en el fondo sabía la verdad, y esa verdad la estaba destruyendo. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Don Sebastián, sorprendentemente, aprobó el compromiso. Lucía lo conoció formalmente una semana después. Era un hombre alto, de cabello gris y ojos fríos. La forma en que la miró hizo que Lucía sintiera un escalofrío, como si pudiera ver a través de ella. «Así que tú eres la muchacha que tiene a mi hijo tan enamorado», dijo don Sebastián con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, señor», respondió Lucía con voz tranquila. «¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia?» Lucía ya tenía la respuesta preparada. «Mi madre era costurera. Mi padre trabajaba en las minas. Ambos fallecieron. Vivo sola». Don Sebastián asintió lentamente estudiándola. «Una huérfana. Qué conveniente». Rafael intervino. «Papá, por favor». Don Sebastián levantó la mano. «Está bien. Si mi hijo está feliz, yo estoy feliz. Bienvenida a la familia, Lucía». Pero algo en su tono hizo que Lucía supiera que don Sebastián no confiaba en ella, y eso la ponía en peligro. Las semanas pasaron rápido. Lucía visitaba la hacienda con frecuencia, siempre acompañada por Rafael. Observaba todo, memorizaba dónde estaban las oficinas, dónde guardaba don Sebastián sus documentos. Sabía que una vez que se casara, tendría acceso completo a la casa. Y ahí es cuando encontraría las pruebas que necesitaba. Pero cada vez que veía a Rafael sonreír, cada vez que él le hablaba del futuro que construirían juntos, Lucía sentía que se estaba muriendo por dentro, porque lo amaba de verdad, y lo que estaba a punto de hacerle, lo destruiría. Una noche, 2 semanas antes de la boda, Lucía estaba sola en su pequeña casa. Miró la foto vieja de su abuela que guardaba en la pared. «Perdóname, abuela», susurró con lágrimas en los ojos. «Pero no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo lastimarlo así». La foto, por supuesto, no respondió. Pero Lucía sabía qué diría su abuela si estuviera viva. «Cumple tu promesa, no importa el costo». Lucía se limpió las lágrimas, respiró profundamente y se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. Por su abuelo, que murió de tristeza, por su padre, que trabajó hasta la muerte, por su abuela, que se fue sin ver justicia, y por ella misma, por la vida que le robaron. No podía detenerse ahora. No cuando estaba tan cerca. ¿Tú también sentiste ese escalofrío? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante. La ceremonia se haría en el campo, bajo un arco de madera decorado con flores blancas. Los bancos estaban dispuestos en filas perfectas.
y toda la región estaba invitada. Lucía se vistió en una pequeña habitación de la hacienda. El vestido era sencillo, pero hermoso. Blanco, con encaje delicado en los hombros, el cabello recogido en un moño suave y un ramo de flores silvestres en las manos. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Parecía una novia feliz, pero por dentro estaba temblando. Una de las empleadas de la hacienda entró para avisarle que era hora. «La ceremonia va a comenzar, señorita». Lucía asintió, respiró profundamente y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, algo inesperado sucedió. Don Sebastián estaba esperándola en el pasillo. «Lucía, necesito hablar contigo». Ella sintió el corazón acelerarse. «Don Sebastián, la ceremonia está por comenzar. No tomará mucho tiempo». La guió hacia una oficina cercana y cerró la puerta. Lucía sintió el pánico crecer dentro de ella. Don Sebastián se giró hacia ella con una expresión fría. «Sé quién eres». El mundo se detuvo. No sé de qué habla». «Lucía Mendoza, hija de Antonio Mendoza, nieta de Ramón Mendoza, los antiguos dueños de esta hacienda». Lucía no podía respirar. «Pensaste que podías engañarme», continuó don Sebastián con una sonrisa cruel. «Pero yo soy más inteligente que eso. Investigué tu pasado, encontré los registros. Sé exactamente quién eres y por qué estás aquí». Lucía sintió las lágrimas quemando en sus ojos. Entonces, ¿por qué permitió que llegara hasta aquí? Don Sebastián se acercó un paso. «Porque quería ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar, y ahora lo sé. Estás dispuesta a casarte con mi hijo solo para robarme». «Usted nos robó primero», dijo Lucía con voz temblorosa. «Esas tierras eran de mi familia. Esas tierras son mías, legalmente, y nada va a cambiar eso». Don Sebastián la miró de arriba abajo. «Pero tengo una propuesta para ti». Lucía frunció el ceño. «¿Qué? No te cases con mi hijo, cásate conmigo». Lucía dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué? Me caso contigo y te doy lo que quieres, las tierras, el poder, todo, pero tú te quedas callada, no intentas destruirme». «Y mi hijo nunca sabe la verdad sobre quién eres». Lucía negó con la cabeza. «No puedo». «Piénsalo bien, muchacha. Si te casas con Rafael, nunca tendrás acceso real a nada. Yo controlo todo. Pero si te casas conmigo, tendrás el poder que buscas». «¡Eso es una locura!». Don Sebastián sonrió. «Tienes 20 segundos para decidir. Porque si no aceptas, voy a salir de esta oficina y voy a decirle a Rafael exactamente quién eres y por qué estás aquí. Y ese muchacho que dice que amas va a odiarte por el resto de su vida». Lucía sintió el pánico consumiéndola. «No puede hacerme esto». «Puedo, y lo haré. Así que decide. ¿Te casas conmigo y consigues lo que viniste a buscar? ¿O te casas con Rafael y pierdes todo?». Lucía cerró los ojos. Pensó en su abuela, en su promesa, en las tierras que le robaron, y pensó en Rafael, en su sonrisa, en sus sueños, en el futuro que habían planeado juntos. Pero también sabía que si don Sebastián revelaba la verdad ahora, perdería todo. Rafael la odiaría, y las tierras seguirían en manos del hombre que destruyó a su familia. Abrió los ojos, y con voz temblorosa dijo: «Acepto». Don Sebastián sonrió con satisfacción. «Buena elección». Salieron de la oficina juntos. Caminaron hacia el campo donde todos esperaban. Rafael estaba parado frente al altar, sonriendo nervioso. El padre estaba listo. Los invitados miraban con anticipación. Y entonces don Sebastián levantó la mano para detener todo. «Esperen, hay un cambio de planes». Todos se giraron, confundidos. Rafael frunció el ceño. «¿Papá? ¿Qué pasa?». Don Sebastián miró a Lucía y luego miró a su hijo.
Lucía ha decidido que no puede casarse contigo, Rafael. Se va a casar conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael parpadeó, como si no entendiera las palabras. ¿Qué? Lucía no podía mirarlo. Tenía los ojos clavados en el suelo. Lucía, dime que esto es una broma, dijo Rafael con voz quebrada. Ella no respondió. ¡Lucía!, gritó Rafael, dando un paso adelante. ¡Mírame! Ella levantó la vista, y lo que vio en los ojos de Rafael la destrozó. Dolor, traición, confusión. ¿Por qué?, susurró él. Lucía abrió la boca, pero no salieron palabras. Don Sebastián intervino. Porque ella es inteligente, y sabe que un hombre de mi posición puede darle lo que tú nunca podrás. Rafael miró a su padre con odio puro. Tú hiciste esto. Yo no hice nada. Ella eligió. Rafael se giró hacia Lucía una última vez. Creí que me amabas. Lucía sintió las lágrimas caer por su rostro. Rafael, no, dijo él con voz fría. No digas nada. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, con los hombros tensos y los puños apretados. Los invitados murmuraban entre ellos, escandalizados, y el padre, completamente confundido, solo miraba a don Sebastián esperando instrucciones. Don Sebastián sonrió. Proceda, padre, pero con un cambio de novio. Y así, bajo el sol brillante y el arco de flores blancas, Lucía se casó con don Sebastián Alvarado. No hubo beso. No hubo aplausos, solo un silencio pesado. Y cuando todo terminó, Lucía supo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Había cumplido el primer paso de su promesa, pero había perdido al hombre que amaba, y esa pérdida dolía más de lo que nunca imaginó. Si fueras tú, ¿habrías hecho lo mismo? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a doler y transformar. La noche de bodas fue una farsa. Don Sebastián le asignó a Lucía una habitación separada en la hacienda. No hubo consumación, no hubo intimidad, solo un acuerdo frío y calculado. Mañana comenzarás tu nueva vida aquí, dijo don Sebastián desde la puerta de la habitación. Tienes acceso a toda la casa, puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras, pero recuerda, si intentas algo contra mí, destruyo todo, incluyendo la reputación de Rafael. Lucía lo miró con desprecio. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no simplemente me echó? Don Sebastián sonrió. Porque quería ver si eras lo suficientemente valiente como para llegar hasta el final. Y lo fuiste. Eso me dice que eres peligrosa. Así que prefiero tenerte cerca, donde pueda vigilarte. Cerró la puerta, dejándola sola. Lucía se sentó en la cama, temblando. Había ganado acceso a la casa, pero el precio había sido demasiado alto. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. Rafael no le dirigía la palabra. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, él desviaba la mirada. Su rostro estaba vacío, frío. Lucía intentó hablar con él una vez. «Rafael, por favor, escúchame». Él la miró con ojos muertos. «No tengo nada que decirte», y siguió caminando. Lucía sabía que lo había perdido, pero no podía detenerse ahora. Comenzó a explorar la casa, discretamente. Don Sebastián pasaba la mayor parte del día fuera, supervisando los campos. Y cuando estaba en casa, se encerraba en su oficina. Lucía revisaba cajones, armarios, buscaba algo, lo que fuera que pudiera probar que las tierras habían sido robadas. Pero todo estaba bien escondido, hasta que una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, notó algo extraño en uno de los paneles de madera de la pared. Una pequeña hendidura, casi invisible, presionó suavemente, y el panel se deslizó, revelando un compartimento oculto. Dentro había un cofre pequeño. El corazón de Lucía latía con fuerza. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie venía. Luego sacó el cofre y lo abrió.
Dentro había documentos, muchos documentos, escrituras originales, certificados de propiedad y cartas. Cartas firmadas por don Sebastián, donde admitía haber falsificado documentos, donde hablaba de sobornar jueces, donde planeaba quedarse con las tierras de la familia Mendoza. Lucía sintió las lágrimas caer por su rostro. Lo había encontrado, las pruebas que necesitaba. Pero entonces escuchó pasos acercándose. Rápidamente metió los documentos de vuelta en el cofre, cerró el compartimento y se alejó de la pared. Don Sebastián entró a la biblioteca. «¿Qué haces aquí?» «Solo limpiaba», dijo Lucía con voz tranquila. Él la miró con desconfianza, pero no dijo nada, solo asintió y se fue. Lucía respiró profundamente. Ahora sabía dónde estaban las pruebas, pero necesitaba un plan. Necesitaba exponer a don Sebastián de una forma en la que no pudiera destruirla a ella también, y sabía exactamente cuándo hacerlo. En 2 semanas, don Sebastián daría un gran banquete en la hacienda. Invitaría a todos los hacendados de la región, a los jueces, a las familias importantes. Sería el momento perfecto. Esa noche, mientras todos estaban reunidos, Lucía revelaría la verdad, públicamente, sin que don Sebastián pudiera detenerla. Pero había algo más. Algo que descubrió por accidente mientras leía las cartas en el cofre. Don Sebastián no solo había robado las tierras, había matado al abuelo de Lucía. Una de las cartas lo decía claramente. Era una correspondencia con un médico corrupto. Don Sebastián le había pagado para envenenar lentamente al abuelo de Lucía, haciéndolo parecer un ataque al corazón. Lucía sintió la rabia consumirla. Ese hombre no solo era un ladrón, era un asesino, y ella iba a asegurarse de que todos lo supieran. ¿Tú estarías de acuerdo con ella? Comparte tus pensamientos, y no olvides volver. La parte más intensa todavía está por venir. Lucía pasaba las noches sin dormir, planeando cada detalle de cómo expondría a don Sebastián. Memorizaba cada palabra de los documentos, cada nombre, cada fecha. Sabía que solo tendría una oportunidad y no podía fallar. Pero algo más comenzó a preocuparla. Durante las últimas 2 semanas se había sentido extraña. Náuseas en las mañanas, cansancio constante y un retraso que no podía ignorar. Al principio lo negó, pero cuando las náuseas empeoraron, supo que no podía seguir ignorándolo. Esperó a que don Sebastián saliera de la hacienda. Luego, discretamente, le pidió a una de las empleadas de confianza que le consiguiera una visita de la partera del pueblo. Doña Remedios llegó esa misma tarde. Una mujer mayor, de manos sabias y mirada comprensiva. La examinó en silencio, y cuando terminó, miró a Lucía con seriedad. «Estás embarazada, mijita». De unas 6 semanas, diría yo. Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, no puede ser. Es muy seguro. Los síntomas no mienten». Lucía hizo los cálculos mentalmente. 6 semanas atrás. Había sido antes de la boda, cuando todavía estaba con Rafael. El bebé era de Rafael. Doña Remedios puso una mano sobre su hombro. «¿Don Sebastián lo sabe?» Lucía negó con la cabeza rápidamente. «No, y no puede saberlo. Mijita, él es tu esposo ahora. Tarde o temprano se va a dar cuenta». «No es su hijo», dijo Lucía con voz temblorosa. «Es de Rafael». Doña Remedios abrió los ojos con sorpresa. «Dios mío, ¿qué has hecho, niña?» Lucía comenzó a llorar. Todas las emociones que había estado guardando durante semanas finalmente salieron. «No tuve opción. Él me obligó, me amenazó. Si no me casaba con él, iba a destruir todo». Doña Remedios la abrazó. «Tranquila, mijita, tranquila. Vamos a encontrar una solución». Pero Lucía sabía que no había solución fácil.
Si don Sebastián descubría que estaba embarazada de Rafael, la destruiría, y probablemente también destruiría a Rafael. Y si Rafael descubría que estaba embarazada, probablemente la odiaría aún más, porque pensaría que se había acostado con su padre. Lucía estaba atrapada. «¿Qué voy a hacer?», susurró entre lágrimas. Doña Remedios respiró profundamente. «Primero, tienes que calmarte. El estrés no es bueno para el bebé. Segundo, necesitas decidir qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres seguir con este plan de venganza o quieres proteger a esa criatura?» Lucía cerró los ojos. Pensó en su abuela, en su promesa, en las tierras robadas, en la justicia que merecía su familia. Pero también pensó en el bebé, en una vida inocente que no tenía culpa de nada, y pensó en Rafael, en el hombre que amaba, en el padre de su hijo. «Voy a seguir con el plan», dijo finalmente con voz firme. «Pero después le diré a Rafael la verdad, sobre todo». Doña Remedios asintió lentamente. «Entonces que Dios te proteja, mijita, porque vas a necesitarlo». Los días siguientes fueron un tormento. Lucía ocultaba las náuseas lo mejor que podía. Comía poco. Evitaba a don Sebastián tanto como fuera posible. Y cada vez que veía a Rafael de lejos, sentía el corazón romperse un poco más, porque él no sabía que iba a ser padre, y ella no podía decírselo. No todavía. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la hacienda, Rafael apareció inesperadamente. «Lucía». Ella se giró, sorprendida. «Rafael». Él la miraba con una mezcla de dolor y rabia. «¿Estás feliz ahora? ¿Tienes todo lo que querías?» Lucía sintió las lágrimas quemando. «No, no es lo que piensas». «¿Ah, no? Porque desde donde yo lo veo te casaste con mi padre por dinero y poder, igual que todas las demás». «No, Rafael, escúchame». «No», dijo él con voz fría, «no quiero escucharte. Solo vine a decirte algo. Te desprecio y espero que todo lo que conseguiste haya valido la pena, porque perdiste lo único real que tenías». Se dio la vuelta para irse, y Lucía, sin poder contenerse más, gritó: «¡Estoy embarazada!». Rafael se detuvo en seco, se giró lentamente. «¿Qué dijiste?». Lucía tenía lágrimas cayendo por su rostro. «Estoy embarazada. De 6 semanas. El bebé es tuyo, Rafael, no de tu padre». «Tuyo». Rafael se quedó paralizado. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos: shock, confusión, dolor, esperanza, rabia. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Porque lo sabes. En tu corazón lo sabes. Rafael dio un paso hacia ella. «Si es verdad, si realmente estás embarazada de mí, entonces, ¿por qué te casaste con él?». Lucía respiró profundamente y supo que había llegado el momento de decir la verdad, toda la verdad. «Porque mi verdadero nombre no es Lucía Herrera, es Lucía Mendoza. Y tu padre le robó las tierras a mi familia hace 25 años. Vine aquí para recuperarlas. Pero me enamoré de ti, de verdad. Y cuando tu padre descubrió quién era yo, me obligó a casarme con él. Me amenazó. Me dijo que si no lo hacía, te destruiría». Rafael la miraba como si fuera una desconocida. ¿Todo fue mentira? «No. Mi amor por ti nunca fue mentira. Eso fue lo único real en todo esto». Rafael negó con la cabeza, retrocediendo. «No puedo hacer esto». Y se fue corriendo, dejando a Lucía sola en el jardín. Ella se dejó caer de rodillas, llorando, porque ahora Rafael sabía la verdad, y probablemente nunca la perdonaría. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y acompáñanos al próximo capítulo. Lucía sabía que el tiempo se estaba acabando. Rafael ahora conocía la verdad.
Y aunque no había ido a contarle a don Sebastián todavía, era solo cuestión de tiempo. Necesitaba actuar rápido. El banquete era en 3 días. No podía esperar más. Esa noche, cuando don Sebastián salió a inspeccionar los campos, Lucía entró a la biblioteca. Abrió el compartimento secreto, sacó todos los documentos del cofre, los leyó cuidadosamente, los memorizó, y entonces tomó una decisión. Los copió, uno por uno, a mano, en papel nuevo. Sabía que necesitaba las pruebas físicas para el banquete, pero si don Sebastián descubría que los originales habían desaparecido, sospecharía de inmediato. Le tomó toda la noche. Sus manos temblaban mientras escribía, pero cuando terminó, tenía copias exactas de todos los documentos más importantes. Los escondió en su habitación, bajo el colchón, y los originales los devolvió al cofre. Al día siguiente, Rafael no salió de su habitación. Lucía lo vio apenas de lejos, a través de la ventana. Estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Sabía que estaba procesando todo, y no sabía qué decisión tomaría, pero no podía detenerse ahora. 2 días después, llegó la noche del banquete. La hacienda estaba decorada hermosamente. Luces colgaban de los árboles, mesas largas estaban llenas de comida, y los invitados comenzaban a llegar. Todos los hacendados importantes de la región estaban ahí. Don Facundo, don Heriberto, doña Mercedes y otros más. También estaban los jueces, los abogados, las familias poderosas. Era la crema de la sociedad local. Don Sebastián estaba en su elemento, saludando a todos, sonriendo, actuando como el hombre honorable que no era. Lucía llevaba un vestido elegante, se había peinado con cuidado y esperaba el momento perfecto. Rafael apareció tarde, entró al salón con el rostro serio. Sus ojos buscaron a Lucía. Y cuando sus miradas se encontraron, él asintió levemente. Lucía sintió una chispa de esperanza. Quizá él la ayudaría. La cena transcurrió con normalidad. Los invitados comían, bebían y conversaban animadamente. Y entonces, don Sebastián se levantó para dar un discurso. «Amigos míos», dijo con voz fuerte, «gracias por acompañarnos esta noche. Como saben, he trabajado muy duro para construir esta hacienda, y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en esta región». Los invitados aplaudieron. Don Sebastián continuó. «Y me complace anunciar que mi hijo, Rafael, pronto tomará un papel más activo en la administración de nuestras tierras. Es hora de que la nueva generación...» Mentira. Todos se giraron. Lucía se había levantado de su asiento. Don Sebastián la miró con furia apenas contenida. «Lucía, siéntate». «No», dijo ella con voz firme, «no me voy a sentar, porque todos aquí necesitan saber la verdad». Los invitados murmuraban entre ellos confundidos. Don Sebastián dio un paso hacia ella. «¿Te estás pasando de la línea?» «¿La línea?» Lucía se rió con amargura. «¿Cómo la línea que tú cruzaste hace 25 años cuando le robaste las tierras a mi familia?» El salón quedó en silencio total. Don Sebastián palideció. «¿De qué estás hablando?» Lucía sacó los documentos que había escondido en su vestido. «Estoy hablando de esto. Escrituras falsificadas, sobornos a jueces, y lo peor de todo, la confesión de que mandaste envenenar a mi abuelo, Ramón Mendoza, para quedarte con sus tierras». Los invitados se levantaron de sus asientos, escandalizados. Don Facundo se acercó. «¿Es verdad eso, Sebastián?» Don Sebastián negó con la cabeza. «Por supuesto que no. Esta mujer está loca». Lucía le entregó los documentos a don Facundo. «Léelos tú mismo. Todo está ahí, firmado por él». Don Facundo revisó los papeles con ojos cada vez más abiertos. «Dios mío, esto es verdad». Don Sebastián intentó quitarle los documentos, pero don Facundo se alejó.
No te atrevas, Sebastián. Uno de los jueces presentes se levantó. Si estos documentos son auténticos, esto es un crimen gravísimo. Lucía miró directamente a don Sebastián. Mi verdadero nombre es Lucía Mendoza, hija de Antonio Mendoza, nieta de Ramón Mendoza, los verdaderos dueños de esta hacienda, y vine aquí a recuperar lo que es mío. Don Sebastián la miraba con odio puro. Tú, todo esto fue un plan. Sí, todo fue un plan. Me acerqué a Rafael para entrar en esta casa, y funcionó. Rafael, que había estado en silencio todo ese tiempo, finalmente habló. Papá, ¿es verdad? Mataste a un hombre inocente. Don Sebastián se giró hacia su hijo. Rafael, hijo, ella está mintiendo. No estoy mintiendo, gritó Lucía. Y si no me crees, revisa el compartimento secreto en la biblioteca. Los documentos originales están ahí. Varios hombres corrieron hacia la biblioteca. Regresaron minutos después con el cofre, lo abrieron frente a todos. Y ahí estaban, los documentos originales, idénticos a las copias que Lucía había mostrado. El juez miró a don Sebastián con desprecio. Sebastián Alvarado, estás bajo arresto por fraude, soborno y asesinato. Don Sebastián intentó correr, pero los hombres lo detuvieron. ¡Suéltenme! ¡Esta es mi casa! No, dijo Lucía con voz fría. Esta es la casa de los Mendoza, y ahora vuelve a serlo. Don Sebastián fue llevado fuera del salón, gritando y maldiciendo. Los invitados se quedaron en shock. Algunos la miraban con admiración, otros con miedo. Lucía se giró hacia Rafael. Él estaba de pie, con lágrimas en los ojos. ¿Alguna vez me amaste? ¿O todo fue parte del plan? Lucía caminó hacia él. Te amé, te amo, y este bebé que llevo dentro es tuyo. Eso nunca fue mentira. Rafael la miraba con dolor. Pero me usaste. Sí, y lo siento. Pero no me arrepiento de haber hecho justicia. Rafael negó con la cabeza. No puedo estar cerca de ti ahora. Se dio la vuelta y salió del salón. Y Lucía se quedó sola, rodeada de extraños, sintiendo el peso de su victoria. Había ganado, pero había perdido todo lo que realmente importaba. ¿Tú alguna vez tuviste que perdonar sin escuchar una disculpa? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los días después del banquete fueron caóticos. Don Sebastián fue llevado a juicio. Las pruebas eran irrefutables. Los documentos, las cartas, las confesiones escritas. Fue condenado por fraude y complicidad en asesinato. Sentenciado a 20 años en prisión. Las tierras fueron devueltas oficialmente a la familia Mendoza. Es decir, a Lucía. Ella era ahora la dueña de la hacienda Santa Rosa. Había cumplido su promesa a su abuela, pero el precio había sido devastador. Rafael se había ido. No le dijo a dónde. Simplemente empacó sus cosas y partió. Lucía lo buscó. Preguntó. Pero nadie sabía dónde estaba, y cada día que pasaba sin verlo, sentía como si una parte de ella se muriera. El embarazo avanzaba, su vientre comenzaba a crecer, y cada vez que tocaba su abdomen, pensaba en Rafael, en el hombre que amaba, en el padre de su hijo, en el hombre que la odiaba. Doña Remedios la visitaba regularmente para asegurarse de que el bebé estuviera bien. «Tienes que cuidarte, mijita. El estrés no es bueno». «Lo sé», susurraba Lucía con lágrimas, «pero no puedo evitarlo». «¿Has sabido algo de él?» Lucía negó con la cabeza. «Nada. Es como si hubiera desaparecido». Doña Remedios suspiró. «Dale tiempo. Los hombres a veces necesitan procesar las cosas solos». Pero el tiempo pasaba, y Rafael no regresaba. Lucía comenzó a restaurar la hacienda. Contrató trabajadores honestos, pagó salarios justos.
Y lentamente, Santa Rosa volvía a ser lo que alguna vez fue. Pero cada noche, cuando se quedaba sola en esa casa grande y vacía, lloraba, porque había ganado las tierras, pero había perdido al amor de su vida. Un día, 3 meses después del juicio, Lucía recibió una carta. Era de don Sebastián, desde la prisión. La abrió con manos temblorosas. Lucía, sé que me odias, y tienes razón en hacerlo. Lo que hice fue imperdonable. Maté a un hombre inocente, robé tierras, destruí familias, y ahora estoy pagando el precio. Pero hay algo que necesitas saber. Tu abuelo, Ramón Mendoza, era mi mejor amigo. Crecimos juntos, éramos como hermanos. Y cuando él tuvo éxito con la hacienda, yo me consumí de envidia. No fue solo codicia, fue algo peor. Fue el veneno de compararse con alguien que siempre fue mejor que tú. Y en mi locura lo destruí. Destruí al único amigo verdadero que tuve. Y por eso merezco estar aquí. Pero mi hijo, Rafael, él no merece sufrir por mis pecados. Él es bueno, puro, y te ama. Aunque ahora lo niegue, te ama. Así que te pido algo. No por mí, por él. Dale tiempo, pero no te rindas. Porque ese niño que llevas dentro merece tener un padre, y Rafael merece saber que puede ser mejor que yo. Sebastián Alvarado. Lucía leyó la carta 3 veces, y por primera vez sintió algo parecido a la compasión por don Sebastián. No perdón, nunca podría perdonarlo. Pero compasión, por un hombre que había dejado que la envidia destruyera su vida. Guardó la carta en un cajón, y decidió que esperaría, porque Rafael volvería. Tenía que volver, aunque le tomara meses o años, esperaría. ¿Tú alguna vez viviste un momento así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también sanan. 6 meses después del banquete, Lucía estaba en el 8º mes de embarazo. Su vientre era grande y redondo. Y aunque estaba físicamente incómoda, había encontrado una especie de paz. La hacienda prosperaba. Los trabajadores la respetaban. Y aunque vivía sola, sabía que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras caminaba por los campos, vio a alguien en la distancia, un hombre a caballo, acercándose lentamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Conocía esa silueta. Rafael. Se detuvo, sin saber qué hacer. Quería correr hacia él. Pero también tenía miedo de que hubiera venido solo para decirle adiós para siempre. Rafael desmontó del caballo cuando llegó cerca de ella. La miró en silencio. Sus ojos se posaron en su vientre. «Está grande», dijo con voz suave. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, nacerá pronto». Rafael se acercó un paso. ¿Es realmente mío?» «Sí, es tuyo». Él cerró los ojos, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. «He estado viajando, pensando, tratando de entender todo lo que pasó». Lucía esperó en silencio. «Mi padre me escribió, me contó la verdad, toda la verdad, sobre lo que le hizo a tu abuelo, sobre cómo él empezó todo». «Lo sé», susurró Lucía, «y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que tenías que cumplir tu promesa, pero aún así dolió. Dolió mucho». Lucía dejó caer las lágrimas. Lo siento tanto. Nunca quise lastimarte». Rafael la miró directamente a los ojos. «¿Me amaste? Aunque sea un poco». «Te amé», dijo Lucía con voz quebrada. «Te amo. Más de lo que las palabras pueden decir». Rafael respiró profundamente. «Yo también te amo. Y eso es lo que hace esto tan difícil». Dio un paso más cerca. «Pero no puedo vivir sin ti. Lo intenté. Durante 6 meses intenté odiarte. Intenté olvidarte. Pero no pude». Lucía sollozaba. «Rafael, y ese bebé es mío, es nuestro, y no voy a abandonarlo. No voy a ser como mi padre». Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos.
Lucía Mendoza, sé que ya estuviste casada con mi padre. Y sé que fue una farsa, pero quiero hacerlo bien, quiero casarme contigo de verdad, por las razones correctas, por amor. ¿Me dejas intentarlo de nuevo? Lucía se dejó caer de rodillas también, abrazándolo con fuerza. Sí, sí, 1000 veces sí. Se besaron, por primera vez en meses, y fue como volver a casa. Cuando se separaron, Rafael puso una mano sobre su vientre. ¿Niño o niña? No lo sé, pero será nuestro. Rafael sonrió. Nuestro. Se levantaron juntos y caminaron hacia la casa, de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que todo estaría bien, porque había cumplido su promesa, había hecho justicia, y ahora podía construir algo nuevo, algo basado en amor, en verdad, en honestidad. Y eso era más valioso que cualquier tierra. La verdad está aquí. ¿Y ahora? Comenta qué harías tú en su lugar. 2 semanas después del regreso de Rafael, Lucía dio a luz. Fue un parto largo, pero seguro. Doña Remedios estuvo ahí, guiándola con manos expertas. Y Rafael nunca soltó su mano. Cuando el bebé finalmente nació, lloró con fuerza, un llanto sano y fuerte. «Es una niña», anunció doña Remedios con una sonrisa. Rafael cortó el cordón umbilical con manos temblorosas, y cuando doña Remedios le entregó a la bebé envuelta en una manta, él lloró. «Es perfecta», susurró con voz quebrada. Lucía, agotada pero feliz, sonrió. «¿Cómo la llamaremos?» Rafael miró a la bebé, luego miró a Lucía. «Inés, como tu abuela». Lucía sintió las lágrimas caer. «Inés». «Es perfecto». Rafael se sentó junto a ella en la cama con la bebé en brazos. «Vamos a darle todo, Lucía, todo lo que nosotros no tuvimos. Amor, verdad, una familia de verdad». Lucía puso su cabeza en el hombro de Rafael. «Lo sé, y vamos a contarle su historia, la historia de cómo su familia luchó por lo que era justo». Rafael besó su frente. «Pero también le vamos a enseñar a perdonar, porque el perdón es lo que nos salvó». Lucía asintió. «Sí, perdón y amor». Esa noche, mientras la pequeña Inés dormía en su cuna, Rafael y Lucía hablaron durante horas. Hablaron del pasado, de los errores, del dolor, pero también hablaron del futuro. Rafael quería construir escuelas en la región, quería ayudar a las familias pobres, quería cambiar el legado de su padre, y Lucía quería restaurar completamente la hacienda Santa Rosa. Quería que fuera un lugar de justicia y prosperidad. Juntos sabían que podían lograrlo. Los meses pasaron. La pequeña Inés crecía sana y feliz, y Rafael y Lucía se casaron de nuevo. No en una ceremonia grande y ostentosa, sino en una ceremonia pequeña, en el mismo campo donde alguna vez todo había salido mal. Solo estaban presentes doña Remedios, algunos trabajadores de la hacienda y la pequeña Inés en brazos de su madre. El padre del pueblo, el mismo que había oficiado la primera boda desastrosa, sonrió mientras los declaraba marido y mujer. «Esta vez es de verdad», dijo con una sonrisa. Y todos rieron. Cuando Rafael besó a Lucía, sintieron que finalmente estaban cerrando un ciclo. El ciclo del dolor, del engaño, de la venganza, y estaban abriendo uno nuevo, el ciclo del amor, de la verdad, de la familia. ¿Tú aceptarías este final? Dinos, y quédate para el epílogo. 5 años habían pasado desde aquel día en el altar que cambió todo. La hacienda Santa Rosa era ahora un símbolo de justicia en la región. Rafael y Lucía trabajaban juntos, lado a lado, administrando las tierras con honestidad y respeto. Habían construido una escuela en la propiedad. Los hijos de los trabajadores ahora podían leer y escribir, y Lucía, cada tarde, les contaba historias a los niños.
Historias de familia, de promesas, de cómo el pasado nos forma pero no nos define. La pequeña Inés tenía 5 años. Era una niña alegre, con los ojos de su padre y la determinación de su madre. Corría por los campos con libertad, sin saber todavía el peso de la historia que cargaba su apellido. Una tarde, mientras Rafael y Lucía caminaban por los campos de la mano, Inés corrió hacia ellos con flores silvestres que había recogido. «¡Miren lo que encontré!» Lucía se arrodilló para recibirlas. «Son hermosas, mijita». Inés sonrió. «Son para la abuela Inés». Lucía e Inés caminaron juntas hacia el pequeño monumento que habían construido en honor a la abuela. Un marcador de piedra con su nombre y una frase: «Ella nos enseñó que las promesas se cumplen y el amor todo lo sana». Inés puso las flores junto al monumento. «¿La abuela sabe que cumpliste tu promesa, mamá?» Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, mijita, creo que lo sabe». Esa noche, después de acostar a Inés, Rafael y Lucía salieron a la terraza. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Rafael en voz baja. Lucía lo miró. «¿De qué?» «De todo, de haberte acercado a mí con un plan, de haber aceptado casarte con mi padre, de haber expuesto todo públicamente». Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento de haber hecho justicia. Mi familia merecía eso. Pero sí me arrepiento de haberte lastimado. Ojalá hubiera encontrado otra forma». Rafael tomó su mano. «Pero no la había, y lo entiendo, porque si estuviera en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo». Se miraron en silencio. «Lo importante», continuó Rafael, «es que al final encontramos el camino de regreso el uno al otro». Lucía apoyó su cabeza en su hombro. «Sí, lo encontramos». Rafael besó su frente. «Y ahora tenemos algo que mi padre nunca tuvo, algo que tu familia perdió pero recuperamos. Tenemos paz». Lucía cerró los ojos. «Paz, amor, justicia y familia». «Y legado», añadió Rafael. «Un legado que Inés va a llevar con orgullo». Lucía miró hacia la habitación donde su hija dormía. «Le vamos a enseñar que la justicia es importante, pero el amor es más importante, que las promesas deben cumplirse, pero el perdón debe practicarse». Rafael asintió. «Y que las tierras no definen quiénes somos. Son solo el lugar donde construimos nuestras vidas». Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol desaparecía completamente, y en ese momento Lucía sintió algo que no había sentido en años: completitud, porque había cumplido la promesa a su abuela, había recuperado las tierras, había hecho justicia, pero más importante que todo eso, había encontrado amor. No el amor de cuento de hadas, donde todo es perfecto desde el principio, sino el amor real, el que sobrevive a las traiciones, a las mentiras, al dolor. El amor que se rompe y se reconstruye, el amor que perdona, y ese amor era más valioso que cualquier tierra, porque las tierras pueden heredarse, pero el amor verdadero, ese se elige cada día, y Rafael y Lucía habían elegido una y otra vez. Y seguirían eligiéndose por el resto de sus vidas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperando por ti.